Diálogos Espaciales, un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space, estudiante de física. Y hoy, en este capítulo, no me acompaña nuestro compañero Alan porque lo tenemos fuera de la ciudad trabajando como esclavo. Ya saben que en este podcast nos vamos a poner a trabajar como esclavos para ustedes, para que gocen mucho de estos capítulos. Y entonces, pero sí les quiero presentar a una invitada especial que tengo aquí, que se llama Beira Castellanos, que es estudiante de física, es miembro de la Sociedad Científica Juvenil. Aparte, también está estudiando otra carrera de matemáticas, o sea, le encanta estudiar, le encanta la ciencia, y precisamente algo así va a ser este especial, este capítulo que vamos a grabar, que estamos grabando. ¿Cómo estás, Beira? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, Pepe Alex. Muchísimas gracias por la invitación a ese espacio y estoy muy emocionada. Cuando gustes empezar con las preguntas, yo estaré dispuesta a contestarlas. Tengo muchas preguntas, pero igual yo creo que más tiene que ver con un diálogo, conocer tu punto de vista como joven, como mujer, como estudiante de dos carreras y como súper aficionada y amante de la divulgación científica, porque a lo poquito que te he conocido y todo eso, me doy cuenta pues de que eres súper amante de la ciencia y aparte de la divulgación científica. Cuéntanos qué es la Sociedad Científica Juvenil, ¿por qué decidiste entrar a ella o qué te llamó la atención de la sociedad o para qué nos sirve a los demás o qué función tiene en la vida de todos los demás? Pues mira, la Sociedad Científica Juvenil comenzó por ahí como en el 84 más o menos, cuando un grupo de estudiantes de Ensenada decidieron juntarse los fines de semana y también algunos de esta semana, hablar de ciencia, compartir sus puntos de vista y así. Y el grupo creció poquito, como unos 5 integrantes, 10 a lo mucho. El problema es que ese proyecto no le dieron como un seguimiento como tal y el grupo murió por muchos años. Y revivió en 2011 también en Ensenada. Y ya de ahí comenzó a hacerse famoso como a partir del 2015 en otros estados de la República. Empezaron a haber más sedes y más. Y Guadalajara creo que fue la sede número 11, si mal no recuerdo. Muy tardío entonces aquí en Sí, Guadalajara. empezó en noviembre del 2018 más o menos. Y bueno, allí fue cuando Juan Pablo, que por desgracia no nos pudo acompañar hoy, él fue el fundador de la sede, junto con otros 2 chicos. Y empezaron a reclutar como a personas, a hacer charlas de ciencia y demás. De hecho, empezaron en el CID, aquí mismo en CUSEI. Y el CID es un espacio que es en biblioteca, donde hay butacas y demás, y ahí nos lo prestaron para hacer las primeras charlas. Ya más o menos por ahí como en febrero, vi pues que estaban dando charlas de... creo que eran de ondas gravitacionales, y pues la verdad me llamó mucho la atención, así que dije, bueno, a ver qué onda, qué pasa allí. Y comencé a ir a las charlas, que se llaman, de hecho, Sábados Científicos, también por si gustan algún día, y en Facebook nos pueden buscar y pueden ingresar. Siempre serán bienvenidos. Y empecé a asistir, y luego de repente me invitaron a talleres, y dije, está muy chido esto. Cuando menos esperé ya estaba en el grupo, y fue como que de wow, me encanta esto. Genial. Sí, y como en ese entonces yo estaba en la prepa, y estaba buscando una manera, pues, desde hace 2 semestres anteriores más o menos cuando estaba como en cuarto, quinto semestre, estaba buscando la manera de llevar la divulgación a la casa, pero que todos los niños que pudieran ver el contenido que yo estaba haciendo, lo pudieran hacer con cualquier material que tuvieran a la mano, sin necesidad de que corriera algún peligro o algo por el estilo, para mover en ellos la curiosidad que en sí está en todos los niños, pero que necesita ser como activada. Entonces yo comencé a hacer como una especie de manual, que hasta la fecha no he terminado, de experimentos caseros, y los llevé a la prepa, los presenté en las ferias de ciencias, en 2 ferias consecutivas, e invité a la Sociedad Científica Juvenil a unirse a esa feria, y ahí fue cuando me hice como más unida. Así que mi
mi vida en la divulgación como tal empezó desde los 18 años más o menos. Qué interesante. Algo curioso, nos dijiste que eran un grupo de amigos que se juntaban en Ensenada, como si fuera un tipo club de ciencia. ¿Sigue siendo así o tienen estatutos, tienen reglamentos, tienen o se dedican a dar talleres? Ya nos dijiste, bueno, y he sabido de ustedes en las conferencias del sábado, pero me interesa saber si ustedes dialogan sobre ciencia o se juntan para planear talleres. ¿Cómo es su funcionamiento interno, por así decirlo? Pues a nivel nacional, porque ahorita ya son como unas 28, 30 sedes más o menos, estamos casi en todos los estados del país, afortunadamente. De hecho, tenemos solicitudes para Bolivia y para otros lados y Qué padre. Posiblemente en algún tiempo seamos internacionales. Ojalá y si alguien de otro país nos escucha, espero que algún día pueda ser parte de nuestra comunidad y también pues sumergirse al mundo de la divulgación. Obvio sí nos van a escuchar porque este podcast se va a publicar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en todas las plataformas. Y ya de hecho ya tenemos solicitudes de unos amigos colombianos, de unos amigos de Brasil, ahora que fuimos a Latin American Space Challenge, que ya están ansiosos por escuchar los capítulos. Ya pronto los vamos a empezar a publicar. Cuando estén escuchando este capítulo ya llevaremos como 3 o 4. Así es que busquen en las redes sociales a la Sociedad Científica Juvenil. En Facebook están muy activos, sobre todo porque ahí transmiten en vivo algunas charlas los sábados. ¿Este sábado de qué se trató o de qué te ha tocado dar charlas a ti los sábados? Este sábado fue una tradición que se tiene de Ensenada desde hace mucho tiempo, que es la famosa casita del terror. Entonces, personas de varias sedes hacen una pequeña charla de unos 20 minutos, media hora por allí, de algún tema que tenga que sea medio bizarro, pero que tenga alguna relación con la ciencia. Entonces, pues, lo que hacemos es hacer como un cronograma y luego ya de ahí empezamos a transmitir en Facebook las distintas charlas. Ahí Órale. me tocó dar 2. El sábado de una sobre los castratis. Bueno, il castrati, que significa los castratos en... Il castrati en plural, sí, del Sí, el italiano. castrati. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la ciencia con los castrati? ¿Más en anatomía o Sí, enfocada a en la medicina música? principalmente. Bueno, es que es que era como algo médico. Uh-huh. Perdón, era algo que ellos hacían para que las personas conservaran su voz, en este caso los varones. Porque cuando llegan a cierta etapa de la preadolescencia, la niña empieza... Bueno, las cuerdas vocales y por las hormonas, principalmente por la testosterona, empiezan como a engrosarse y la voz cambia. Entonces lo que hacen en este caso, algunos sí. Algunos no. Exacto. Ajá. Sí, pero eso es más bien depende de la persona, de genética, del nivel de hormonas y así. Entonces hacían esta práctica, pero por desgracia muchas de las personas a las que se les practicaban, fallecían o si no perdían la voz después de un tiempo. O sea, su cuerpo ya había comenzado con esa producción de hormonas, entonces pues... Supongo que por la así. precariedad a la hora que hacían las cirugías, ¿no? Sí, y era muy peligroso. Una cosa, ¿cortaban solo algún nervio o cortaban los miembros tal cual? Cortaban lo que viene siendo todos los testículos, o sea... se lo Prácticamente quitaban. todos los miembros. Wow. Porque yo sí había escuchado esa historia y siempre había tenido esa pregunta de si solo era algún nervio o si hoy con la medicina moderna se podría hacer de cortar solo ciertas cosas y que siga funcionando el sistema reproductor masculino, pero no tengo idea. No, de hecho esa práctica está prohibida totalmente porque es prácticamente mutilación genital. Entonces, de hecho es un proceso muy dramático y muchas de las personas de los castratis que hubo en la antigüedad llegaron a suicidarse, a tener problemas psicológicos graves y así, porque muchas veces venían de familias pobres, entonces ellos lo hacían por dinero, el seguir conservando su voz. Claro. Y pues era algo muy traumático para ellos desde niños pasar por esos procesos. Claro, y automáticamente se convierten y predestinan a siempre cumplir un rol en la sociedad, y si no pueden cumplirlo porque por alguna pelea con alguna persona de la nobleza o lo que sea, pues quedaban prácticamente marginados o como eunucos, ¿no? Me imagino. De hecho, ya eran marginados por la iglesia, porque en aquel entonces se creía que si te faltaba alguna parte de tu cuerpo y no era por algún accidente o alguna enfermedad, no, o sea, eras como rechazado. Fíjate que prevalece cierto criterio en ese sentido eclesiástico, porque cuando alguien es seminarista o fraile y quieres ordenarse sacerdote, le hacen una prueba médica, y si no estás completo en tu masculinidad, no te puedes ordenar.
bajo el criterio de que tienes que ofrecerle o consagrar completamente todo tu cuerpo sano. Son cuestiones chistosas, pues, que tienen su punto de vista, su criterio profundo en su propia religión, en su propia espiritualidad, pero que terminan ocasionando marginidad en la sociedad. Cosa chistosa. Esperemos que haya más reflexión filosófica sobre esos temas y se eviten ese tipo de actitudes o de actividades. Bueno, pero siguiendo a lo que veníamos de divulgación científica, que de todos modos me gusta, esta charla se puede ir por todas las ramas porque todo tiene que ver. Hace ratito dijiste que te gustaba con los niños despertarles la curiosidad. Entiendo yo curiosidad en el sentido de la base del el modo de actuar de los científicos, la curiosidad ante el mundo. Pero, ¿por qué Beira tiene interés en...? Te voy a contar, yo hace muchos años ya, fui misionero religioso. Y cuando yo me estaba convencido de ciertas ideas y de cierta manera de pensar, quería propagarlo, quería compartirlo, porque a mí eso me hacía feliz. Y eso es un poquito lo que siento con la ciencia. Entiendo que es algo que a mí me apasiona, que a mí me llena y no me quiere parar la boca cuando estoy hablando de esos temas. No sé si sea el mismo sentimiento contigo o veas una necesidad real en la sociedad de entender la ciencia o por dónde iban tus tiros. Pues en sí es por ambas cuestiones. Una, porque aquí en el sistema educativo que tenemos en México, desgraciadamente, no se le da a los niños como la prioridad de estar aprendiendo ciencias, de aprender a pensar por su cuenta, de razonar. Y en su naturaleza está el preguntar. De hecho, el hecho de que los mismos profes o adultos o alguna otra persona te corten esa inspiración, esa etapa en la que estás preguntando y estás allí buscando respuestas a todo lo que te rodea, que es algo muy natural, va en contra de nuestra, perdón por la redundancia, nuestra naturaleza. El hecho de que nos estén cortando como esa ilusión de, no, es que eso es muy tonto, cosas así. Y creo que eso es algo que se debe de cambiar a nivel social en todos los aspectos. Tenemos que darle más profundidad a las ciencias, más importancia, porque la verdad muchas personas le tienen miedo, ya sea por su sistema de creencias, que dicen, no, es que ¿cómo vas a ver eso? No, es que esto y que aquello y así. O eso es peligroso, eso es del diablo, entre otras cosas. Cuando en realidad no tiene nada de satánico, es algo natural, es algo que sucede y es muy bonito comprender lo que pasa. O muchas veces, no sé si te ha pasado que cuando eras niño les preguntabas a algún adulto y le decías, oye, ¿y por qué el cielo es azul? Y te decía, es que el mar es azul y se refleja, es como que... ¿Y por qué el mar es azul? Es que el cielo es azul. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y así te llevaba un bucle. O les preguntabas, sí. ¿Y por qué corre el arco iris? Y dices, no, que los duendes y que no sé qué. Y era como que, ok, bueno, explicaciones gracias. Más fantasiosas que las que a un niño se le podrían ocurrir. Exacto. A veces, ¿no? O preguntabas si, ¿por qué eso se llama el cinturón de Orión? No es el cinturón de Orión, esos son demonios. Son los 3 Reyes Magos. Y es como que, bueno, sí, no sé si a alguien ya le ha pasado de aquí que... Bueno, a mí me pasó mucho en mi infancia. Sí, yo crecí en una época en donde todo lo que no fuera católico era satánico. Exacto. Tanto libros de literatura como Harry Potter, aparte que también el Vaticano estuvo sancionando obras así. Y es como común en Latinoamérica porque primero llegó la espiritualidad o la religión católica, después las sectas cristianas. Y muy común también en Estados Unidos con algunas líneas de conservadurismo. De hecho, Carl Sagan estuvo mucho tiempo peleando en contra de esa cultura en donde todo lo quieren como poner magia religiosa o categorizar o discriminar en el sentido de que si no es algo conservador, religioso o católico, pues es el diablo. Por ahí tiene un libro que se llama, creo, El cerebro de Broca, donde habla un montón de estas actitudes y todo eso. Decías que de nuestra naturaleza está preguntar. Creo yo que sí, como la filosofía también. De hecho, la filosofía siendo madre de la ciencia, nos da miedo ahora preguntar y a lo mejor pereza, creo yo. En el sentido de que muchas personas no saben cómo funciona el radio, cómo funciona el celular que tienen en la mano, cómo funciona el touch de su celular. Muchas personas no saben cómo fue el cambio de las bombillas eléctricas a los focos LED. De hecho, fue un premio Nobel en física el foco LED. Cositas así. ¿Crees tú que la divulgación científica es en realidad una necesidad o es algo que los científicos quieren hacer para vender más la ciencia? En definitiva es una necesidad. Es algo que se requiere y muchísimo, y más aquí en Latinoamérica. Porque precisamente hay algo que se llama cultura científica y por desgracia esa cultura científica aquí no está desarrollada como tal. De hecho, por lo mismo del miedo y cosas que ya hemos mencionado anteriormente, pues las personas prefieren ignorarlo
O desde niños, como tú mismo decías, del miedo, o sea, es como que de, ¿por qué pregunto? Me van a ver como un tonto o algo por el estilo, cuando no es así. O sea, ustedes anímense a preguntar de cualquier cosa. Porque incluso hay muchas personas que me ha pasado de que quieren poner a fuerzas por ejemplo, la manija donde se abre la puerta en medio o en otro punto, y es como que de, oye, por algo la física está aquí, y por algo se pone en esa orilla, por algo que se llama torque. El torque, y exacto. es más efectivo. Y así, o porque la llave del gas se abre al revés, o cosas así, eso es por seguridad o demás. Y hay como cierto tipo de cosas que a veces las mismas personas, sin importar su edad, ya dan como por hecho, de, no, es por esto. Pero no se ponen a preguntarse si realmente es por eso que les hayan inculcado de niños, o si hay algo más allá. Y eso es algo muy alarmante, porque si las nuevas generaciones no se preocupan por preguntar, o por ver, no sé, qué es lo que está pasando, entonces cuando crezcan, le van a transmitir ese mismo ideologías a sus hijos. Y así se va a ir arrastrando generación por generación, y no quisiéramos caer otra vez en nueva Edad Media como antes, ¿no? Claro. Que, bueno, aunque antes se mataban por pensar o cosas así, si era de una manera distinta a la que estaba predispuesta, pero ya no tenemos por qué pasar por esas eras oscuras. Ustedes anímense a preguntar, a aprender, a ver qué es lo que está pasando. Además, estamos en una era donde afortunadamente tenemos acceso a distintas fuentes de información, que claro, hay que saber descartar cuáles son buenas y cuáles no, porque hay muchas que no son fiables. Y incluso hay mismos grupos misticistas y cosas así que publican un montón de cosas que en realidad no tienen ni en más mínimo sentido en cualquier ciencia. Y eso es algo muy alarmante, porque hay personas que lo creen, porque se les hace más fácil comprender eso que realmente ponerse a investigar al fondo del por qué sucede algo. Y ahí es cuando entra la divulgación, porque los científicos también es parte de nuestra formación. Todos deberíamos de hacer divulgación, nos guste o no, deberíamos de. Y ahí va el por qué, porque nosotros somos los que tenemos la capacidad de comprender esos temas de la manera en la que son como tal, o sea, con esas matemáticas que uno dice, oye, eso es muy satánico, eso está muy complejo, o sea, solo nosotros, que somos un grupo muy reducido, por desgracia, somos los que podemos transformar ese lenguaje tan complejo en algo que cualquier persona puede entender. Y recordemos que la divulgación no solamente es para niños, es para cualquier persona. Es para alguien que apenas está iniciando en las ciencias, es para nuestros abuelitos, para nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. Y es algo que se busca para que trascienda, para que se abra esa curiosidad y las personas dejen de perderle ese miedo a la ciencia, que es un miedo que por desgracia sigue en pie. Sí, fíjate, te voy a contar una pequeña anécdota de mi vida personal. Yo nací por ahí del 89 y por ahí de los 92, 93 era niño pasando a la adolescencia. Y a mí me interesa, siempre me he preguntado sobre todo. De hecho, algunos maestros me consideraban filósofo de niño porque les preguntaba cosas así como, pero ¿por qué la verdad es la verdad? ¿O por qué lo bueno es bueno? ¿O por qué lo malo es malo? ¿Por qué estudiar sirve? ¿Por qué? Etcétera. Les preguntaba mucho y todo el mundo me mandaba a callar. Y luego me decían que tal vez debería estudiar filosofía. Pero luego ya cuando llegué a la secundaria y a la prepa, me decían que a mí me interesaba siempre la vida de los científicos, este científico aislado, solo, que genera grandes inventos en la ciencia, así como una idealización de lo que es la ciencia, pero me llamaba mucho la atención eso. De hecho, si te fijas, todos los superhéroes, absolutamente todos, tienen un villano que hace ciencia. Sí. O sea, Superman tiene a Lex Luthor, no sé, todos. Spider-Man tiene al Octopus y así. Pero independientemente de que fueran villanos o lo que sea, a mí me llamaba la atención que una persona pudiera generar cambios reales en la realidad, o sea, cambios, productos, beneficiosos para la humanidad. Y yo preguntaba en la prepa y en la secundaria, oye, ¿y si estudio matemáticas? Pues es para que seas profe. Y si estudio física, pues es para que seas profe. Y si estudio química, pues es para que vayas a un laboratorio y vendas pastillas. Y entonces a mí se me hacía un panorama muy gris y me metí a la filosofía y estudié filosofía. Y hasta más adulto, ahora con todos estos bulos de noticias de que el terraplanismo y todo eso, que yo desde la filosofía quería explicar esas cosas y a veces no se puede porque hace falta la herramienta matemática y una ciencia cruda y dura. Me apasioné tanto ahora con los divulgadores de ciencia que he encontrado porque cuando yo era adolescente no había tantos. Los que habían en inglés y muy pocos en español. Y las charlas que se daban de divulgación científica eran bastante aburridas, prácticamente para universitarios o para gente mayor. Y últimamente hay mucho divulgador. Está Javier Santolaya. Bueno, ahorita te voy a preguntar cuáles son tus favoritos y a qué se dedican.
Crespo, dices. Sí, pero últimamente fue cuando descubrí que la carrera de física aquí en Guadalajara se podía estudiar, que aquí tenemos un telescopio electrónico, que aquí hay personas que están yendo a la NASA, que por ejemplo ahora nosotros UDG Space están llevando cohetes entre la Agencia Espacial Mexicana, que hay todo eso que uno ve en las películas y que uno cree que es de países primermundistas, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Aquí en CUSEI, por ejemplo, ya tenemos una sede de bastante ciencia y en todo México hay varias universidades y creo yo que no se le daba tanta visión a este panorama. No sé si tú, que eres mucho más joven que yo, ¿ya te tocó una etapa en tu adolescencia donde hubiera más divulgación científica o estás como yo, que no tenías tanta, o tú le buscabas por debajo de las piedras o qué pasaba? Pues más bien sí buscaba debajo de las piedras y fue más o menos como a los 15 años, 16 por ahí, cuando empecé a encontrar más canales de divulgación en español, precisamente a C de Ciencia, que por desgracia Marty ya no hace está en contenido YouTube. por el momento. Fue de los primeros que encontré, también a Aldo Bartra, a Crespo, a Javier Santolaya y además divulgadores. También a Veracitum lo empezaron a hacer en español y muy buenos videos, la verdad. Okay. Y también me aventaban muchos en inglés porque yo sabía que el inglés pues era necesario. Aunque no es como la lengua que más me guste, pero, bueno, idioma en este caso, pero es necesario aprenderlo. Así que si tienen la oportunidad, háganlo, es indispensable para ese mundo moderno. Y así poco a poco empecé como a buscar y luego dije, bueno, puedo profundizarme en un tema y explicárselo a alguien más joven que yo, a ver si le gusta. Y empecé así unos años. Iba en la prepa. Bueno, en ese entonces estaba en la secundaria cuando tenía como 15 años. Pero a mí siempre me tacharon de loca. Era como que no, es que en eso no tienes futuro. Bueno, es que tú sí estás bien loca, pero pues bueno, sí tienes como el perfil para físico, pues. Pero eso no te va a servir de nada. Mis mismos padres me decían, no, es que estudia una carrera de verdad. Como cuando vas a estudiar artes, que por cierto también me dijeron, no estudies restauración del arte. Y eso que, bueno, estudia la carrera de la familia. Y es como que, ¿cuál es esta carrera? Química. Y es como que, ya hasta sueño la química en toda mi vida desde niña, que me encanta, me fascina, pero no era como lo mío. Yo buscaba algo más profundo, bueno, como algo más profundo, porque al final de cuentas, les gusta o no, la química pues es física aplicada. En lo última siento. instancia, tal vez sí. Sí, luego las matemáticas, pues... Hay algo que tiene muy curioso la física, que de hecho fue por lo que me incliné. Ajá. Que es que las matemáticas son un mundo fascinante, o sea, es wow. Y haces cosas así que dices, no inventes, o sea, ¿cómo se les puede haber ocurrido eso? Por ejemplo, a Cantor, es como que, ¿cómo es que se le pudieron ocurrir esos conjuntos, esos fractales? ¿Qué onda con esa clasificación de los números? ¿Cómo es que pudo ver más allá? Y llega un físico y si te dice, eso no se tiene aplicación, entonces sigue quedando como a la deriva. Es como que si quieres síguelo desarrollando, pues, pero si no se aplica, no sirve prácticamente. Es como que es algo cruel, pero al final de cuentas la física es la que sigue rigiendo lo que pasa. Sí, y fíjate, tenemos esa idea de que la ciencia básica o la ciencia más profunda a veces no tiene aplicación directa, pero tarde que temprano desencadena tecnologías que se pueden Exacto. aplicar. Cuando descubrieron, por ejemplo, la partícula esta del neutrino, todo el mundo decía, eso no tiene aplicación real y que no sé qué. Las ondas gravitacionales. Sí, y después, fíjate, las usaron como radiografías para escanear las pirámides por dentro. Todo lo que el viaje a la luna generó de tecnología en radio, en avances de... medicina y en todo. En todo, porque pues, para que un astronauta pudiera sobrevivir allá habría que ingeniar todo, desde trajes, modos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia básica siempre nos va a desencadenar en aplicaciones tal cual directas, aunque creamos que no. Te iba a preguntar, ¿tú cómo ves el panorama de la divulgación científica en México y en el mundo? Siento que en México está muy débil, por lo mismo también de que hay muchas personas que todavía tienen como esos estigmas tan conservadores que rechazan, aunque sea algo fácil de comprender, algo que pueda llegar a las escuelas. Por ejemplo, el caso de la educación sexual, que es algo que debe de estar en todas las escuelas, también es parte de la divulgación, porque la divulgación científica no solamente son física, matemáticas, biología y química, también es medicina, también son Claro. algunas ingenierías, o sea, es de la ciencia en general, todo lo que tenga que ver algo con la ciencia está allí. Incluso hay divulgación del arte, de lo que es realmente la música y todo eso, con la manera de expresarte. Incluso en psicología también hay cierto tipo de divulgación. Y es contenido pues que se necesita, porque por ejemplo ahorita el manejo de emociones y eso es algo que muchas personas ignoran, pero es algo fundamental que deberían de practicar en su vida, que deberían de tener el conocimiento para sobrellevarlo y así.
Sí, fíjate que yo tengo un dato registrado de que el primer libro de divulgación que se escribió más o menos fue por ahí del 1632 por parte de Galileo Galilei. Se llamaba Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Pero de ahí se pierde en la historia, no ha habido mayor divulgación. Personas por ahí sueltas de vez en cuando explicaban lo que estaban investigando. Por ejemplo, Newton, pues totalmente se escondió y hasta que publicó lo que publicó, las personas no se enteraron de nada. Y pasaron muchos años hasta que su investigación llegara a las escuelas, tal cual. Entonces, la divulgación es casi contemporánea, por así decirlo, creo yo. Porque, por ejemplo, la primera revista que se llama Popular Science fue de 1872, prácticamente tiene un siglo o 2 siglos, por así decirlo. O sea, no tiene mucho en el sentido de que... Ajá. Muy poquito. No tiene mucho en el sentido de que también va de la mano con los medios de comunicación, conforme han ido creciendo ahora la revista, los libros, la televisión, el radio, el internet, YouTube y todo eso. Y en este sentido quiero decirte, ¿quiénes son tus divulgadores científicos favoritos anteriores a internet? Más o menos, o sea, de libros y de televisión. Obviamente el internet abarca muchos de todos modos, pero me refiero a esta época, a este boom de redes sociales. Antes de eso y ahora en redes sociales, ¿quiénes son y a qué se dedican? ¿Por qué los admiras o qué onda con ellos? Pues antes de eso voy a dar un pequeño paréntesis de algo que mencionaste de Newton, que de hecho es muy interesante, porque en sí, quien hizo públicos todas esas cosas de Newton, bueno, que después le dio difusión y que incluso lo tradujo al francés y otras lenguas, fue una mujer, nomás que ahorita no recuerdo el nombre. Ah, mira, eso no sabía yo. Sí, fue una mujer quien tomó sus libros, ella le encantaba ella era de la burguesía bueno, no era burguesía, más bien era como de la realeza francesa, si así se puede decir, no recuerdo si era duquesa o algo así, y el punto es que, de hecho, ella fue quien tradujo los libros de Newton que estaban en latín y en inglés al francés, los tradujo también otras lenguas, hizo algunas correcciones, eso es algo importante. ¿Qué tal? Eso, o sea, era muy, muy chingona. Sí, para corregir a Newton. Sí, en el que entonces, estoy hablando más o menos como de mediados de 1700. Ajá. Y fue la que empezó a divulgar sus libros. Y de hecho, la esposa de Lavoisier, no sé cómo se pronuncia yo, lo siento, no hablo francés. Ni yo. Ella fue quien hizo que las obras de su esposo tras su muerte, porque lo decapitaron desgraciadamente, también fueran trascendentales. De hecho, ella también era científica y ella le ayudaba con esquemas, le ayudaba con análisis, corregía algunas de sus notas, y tras su muerte ella recopiló todo lo que su esposo y ella habían hecho por años de matrimonio, porque se casó con ella desde antes de los 20, y fue un matrimonio como de unos 20 y tantos, 30 años, y todo ese conocimiento lo pasó a las futuras generaciones, así de que también aquí hay un papel muy importante de las mujeres en la ciencia, que por desgracia es algo que no se habla mucho, pero es indispensable. Y ahora sí, de lo que decías de los divulgadores, pues cuando yo era niña, ahí vi un canal que todavía está, que seguro muchos recuerdan, que es C7 Jalisco. Ah, sí, claro. No sé si recuerdan que antes, por ahí como, bueno, es que yo no soy tan grande, pues, por ahí como, perdón. No te apures. Bueno, por ahí como en el 2005, por ahí, saliendo del kinder, mi mamá para mantenerme ocupada, bueno, desde antes de entrar al kinder me quería mantener ocupada porque siempre fui muy preguntona, pero siempre a mí, bueno, algo que no me hizo infancia que siempre me callaban, era como que no tienes que estar preguntando. Eso es muy enfadoso y en catecismo hasta las monjas me regañaban horrible por cualquier cosita que preguntara de lo que venía en la Biblia o en cualquier cosa que aprendía. Hasta me llegaron a correr varias veces, pero ahorita soy atea, pues, pero hubo alguna anécdota ahí curiosa que tengo. Claro. Niña. El punto es que empezaron a abrir muchos programas culturales y muchos de ellos eran de la Deutsche Welle, no sé si lo ubican. ¿De cuál? De la DW. No lo ubico. Bueno, es un programa alemán. Ajá. Y es como un noticiero también. Ellos hacen programas de divulgación, hacen de todo. Noticias internacionales. Y hay un programa muy bonito que se llama Patrimonio Mundial. Si no lo han visto, véanlo. Es de historia del mundo. Dura como 15 minutos por capítulo y está bellísimo. Ok. Y bueno, ellos también dan documentales y demás y están traducidos. Entonces, muchos documentales, no sé si se acuerdan de las traducciones que antes, que se escuchaba muy bajito el alemán y el inglés de fondo. Sí. Y ayer sobre ese, una española, porque en general estaban en castellano, pero de España, traducidos los videos. Y se escuchaba toda la traducción. Entonces yo empezaba a ver los programas y yo me quedaba fascinada, era como que de wow, ¿qué es lo que está pasando? Eso está hermoso. Entonces, aunque yo hubiera visto el programa de cualquier ciencia, veía desde documentales de la naturaleza hasta llegué a ver fragmentos de Cosmos, de Carl Sagan. Genial. Es
que de hecho fé como mi divulgador base. Incluso empezaron a tener un programa que se llama El Mundo de Big Bang, que también es de divulgación y es para niños específicamente, que es un programa muy bueno. Ya por ahí como el 2011 trajeron uno que es japonés que se llama Piensa como Cuervo, que también es muy bueno, que de hecho mi primer divulgador y el favorito y que hasta la fecha he querido conocer con toda mi alma es About Salom, no sé cómo se pronuncia, pero él es el que da El Mundo de Big Bang. Ok. Porque fue mi programa favorito, o sea, yo tenía como 3 años. ¿Dónde los transmitían? En C7, los transmitían por las tardes. Mira qué interesante. Todavía no sé si todavía los transmiten, pero ahorita los van a encontrar todos en internet y hace experimentos caseros y todo, y fue como lo que me unió a la ciencia, porque veía a mi papá allí como loco, así entre comillas, arriba en la azotea, en su pequeño laboratorio, haciendo experimentos, porque él entonces estaba en la maestría, entonces decía, ¡ay, mija, mira, esto cambia de color! Y como que de wow, no sé por qué cambia de color, pero me encanta. Y de hecho tengo plaquitas de metales que si las metes a ciertas soluciones, pues también con el paso de cierta electricidad y así cambian de color y demás. Qué interesante. Y es algo así que tengo ahí como mi colección de plaquitas de colores y otras cosas. También ahí que he cobrizado algunas cosas de metal y así. Pero bueno, el punto es que yo empecé a ver ese programa porque mis padres pues decían, bueno, si ella va a ver la tele, pues mínimo que es algo que no esté muy violento o algo así. Y nomás podía ver C7, o sea, era el único canal que tenía permitido ver. Entonces pues yo me salía de así todos los programas. ¿Sabes? El documental y esa como que la estrella no sé qué y así. Entonces ya me lo sabía de memoria. Entonces cuando llegué al kinder, pues llegué con esa emoción, como que es algo que tenías de niña de querer transmitir lo que había visto en la tele, ¿no? Claro. Y además era algo que yo les decía a mis papás, oye, entonces sí pasa eso, y me dicen, sí, si está en ese programa, sí pasa. Si lo estás viendo en las noticias en otro lado, no creo que pase. Y yo, bueno, pues es un programa certificado, son científicos los que están hablando, ok. Era como mi primer fuente de información. Y en sí, como respondió a tu pregunta, pues mi primer divulgador, mi favorito, el que siempre he amado, que he querido conocer, mi ídolo, es Big Bang. Por la facilidad que tiene incluso en su personaje, porque pues él es un actor, de interpretar todos esos conocimientos de ciencia y llevárselos a los demás niños. Claro. Eso es algo maravilloso. Y luego también de ahí empecé a conocer a Carl Sagan. Y yo no sabía quién era, y yo como que de, ¡ay, adoro ese programa, está hermoso! Me encanta. Claro. Y que tenía como unos 13 años, 14 cuando salió Cosmos. Fue como que, yo me acuerdo de esa música, me acuerdo de esos programas. No manches, está perfecto, me encanta, lo amo. Y empecé a ver más cosas de astronomía, incluso mi profe que lo recuerdo, y si por ahí algún día me escucha, el profesor Eric Cepeda. Claro. Hola. Bueno, sí, él fue el que me empezó a meter en esos temas. Es como que, yo creo que tú vas a ser astrónoma. Y yo no sé qué es ser una astrónoma, pero me agrada la idea. Es como que si te gustan esas ondas, vas a ser astrónoma. Y él en biblioteca iba, sacaba libros de astronomía que eran divulgativos, y me los prestaba y decía, bueno, llévatelos a tu casa, léelos y luego me los entregas. Y yo, bueno. Genial. Entonces, pues yo empecé a leer y así, y eso fue como lo que me empezó a meter. Entonces, cuando entré a la secundaria, yo ya estaba con idea de que quería ser científica, definitivamente de sí o sí iba a ser científica. Esa más como hacia la astronomía, que es como el primer amor de cualquier persona cuando entra a la ciencia. Sí, por lo general. Y estaba ahí bien feliz del mundo y dije, ¡ay, son libros de Carl Sagan! Porque ya en la primaria empecé a leer a Carl Sagan. Y fue como que de wow. Entonces estaba moviendo los libros, que se cayó un libro. Y yo, pero un libro de física. Que se cayó. Yo como que he escuchado mucho que en esos libros mencionan la palabra física, pero en realidad no sabía bien qué era porque ni siquiera tenía acceso a internet en aquellos tiempos. En mi casa siempre eran como que muy cuidadosos y muy ortodoxos con eso de los horarios de ver tele. El internet pues no lo podías ver a menos que fuera por una tarea súper específica y mi mamá estaba ahí todo el tiempo checando que tecleaba. No pude tener Facebook ni nada, de hecho el que lo tengo es a escondidas. ¿Te sentiste bien con esos límites? Pues de hecho nunca me he sentido bien con límites. Digo porque... Siempre he buscado la manera de salir y ahí te va. ¿Por qué? Porque de hecho tenía prohibidísimo tener redes sociales y todo, y yo ya tenía redes sociales cuando me lo prohibían. Tenía prohibidísimo cuestionar a la iglesia y cosas así, ya me habían corrido otras veces de catecismo. Entonces siempre fui como algo rebelde, pues siempre me gustaba ir como más allá, como del porqué de las cosas. No me gustaba quedarme callada y hasta la fecha, ¿no? Pues, mi mamá siempre me dice, no hablabas, y cuando empezaste a hablar ya no te pude callar. Y como que bueno. Es algo muy curioso, pero... Bueno, pero ahora es una actitud que te puede servir mucho ahora que estás divulgando ciencia. Sí, porque me ayuda como a socializar más y como... Yo en mi infancia pues tuve como muchos lineamientos de no puedes hacer eso y aquello, y es como que ahora veo que sí se podían hacer, entonces, ¿por qué no compartirlos con los demás? Que sí es posible algo que le dejen de tener miedo a lo que siempre desde chiquito te dicen, no, es que eso está mal y no sé qué, y mejor... Pues adelante, atrévete, el mundo es enorme,
no solamente existen los países que te muestran y algunos de Europa, no, o sea, es algo inmenso, ni siquiera conocemos lo que hay en nuestro planeta o en nuestro solo país, Claro. incluso en nuestra ciudad, o sea, a veces te vas al bosque de la primavera y te encuentras cada cosa que dices, esto ya está en un libro de clasificación biológica, o ya o lo puedes empezar a analizar. Sí, no, sí, de hecho hay sí. algo increíble que hay mucho por investigar, hay mucho por descubrir todavía, así que anímense si les gusta esto. No crean que ya está todo escrito, claro que no, siempre hay algo nuevo que se puede aprender, incluso ustedes pueden abrir una nueva puerta y eso es algo impresionante. Y ahora sí, regresando a la pregunta, perdón. No, está bien, perfecto. Pues yo luego eso es con mis divulgadores que empecé a seguir ya como a los 15 años más o menos, que fue cuando ya me dieron un poquito de más libertad en las redes sociales y eso. Pues obviamente el YouTube ahí te metes. Uh-huh. Y fue cuando conocí pues a los que había mencionado antes, a Aldo Bartra, a Veracitum, pero eso fue como en el 17 más o menos a Veracitum, Uh-huh. A Crespo, que me enamoré de sus videos. ¿Crespo el médico o Crespo el José físico? Luis Crespo el físico. Ah, ya. El médico también es muy bueno, y luego también hay otro José Luis, que es García, que da unos videos de relatividad y de todo, que Ah, sí, genial. es tan hermoso, me encantan. Yo a ese no lo conozco, fíjate. Ubico a los Crespos, a Bartra, a Santa Olaya, que son como los más conocidos, Sí, creo yo. son como los más top de la divulgación. Luego Sí. también está... Ay, se me fue el nombre, pero es una chica que es española, que es biomédica. Empieza con H el canal, pero se me fue el nombre, perdón. No lo ubico. Y Hiperatina. Ah, el canal de la Hiperatina. Está hermoso ese canal también. Ah, y te habla de ya biomédica sé y quién así, es. y está súper Sí. genial. O sea, y de hecho es algo muy triste que haya muy pocas mujeres en la divulgación. O sea, es algo que se tiene que romper el estigma, porque no sé si tú pasas por lo mismo o encontraste a alguna compañera que haya pasado por lo mismo, pero en mi caso siempre me decían, de eso te vas a morir de hambre, eso no te sirve, eso es para varones, y es como que de... No, si alguien lo puede hacer, yo también lo puedo hacer y se los voy a demostrar. Estás loca, no vas a poder. Y es como que deja, cuarto semestre y llevo la mitad de los créditos o poquito más. Y es como que estás bien loca. Y es como que ya lo sé, pero la locura es parte de la genialidad. Así que, o sea, no me considero un genio como tal, pero siempre hay una manera en la que lo puedes... O sea, no te tienes que dejar ir por lo que te dicen siempre. O sea, eso es horrible. Tú mándalos a la muy lejos, mételos un tubo y aviéntalos al mar. De hecho, sea, no necesitas seguir sus estereotipos tan tontos que siempre te han impuesto desde niños. O sea, claro. No. De hecho, considero que una real actitud científica tiene que ver con la rebeldía y la curiosidad. Si no eres capaz de preguntarte lo que está prohibido preguntar, si no eres capaz de investigar lo que está prohibido investigar, no creo que se llegue muy lejos. No creo que esa persona llegue muy lejos en la ciencia. O sea, perderle el miedo a romper esquemas, a cambiar modos de pensar. No ser conformistas. Sí, claro, a variar el modo de... De hecho, a veces nada más basta con que veas el mismo problema desde otro lado para que se resuelva. O sea, con que te salgas de los límites establecidos o preestablecidos y ya con eso tienes para que todo cambie y puedas avanzar incluso en la ciencia. Y en ese sentido te iba a platicar yo de mis divulgadores antes del boom de las redes sociales. A mí me encantan mucho los libros de Carl Sagan, de Stephen Hawking, Sí, de Michio Kaku, del espacio. Sí, Una fumadota ahí. antes de las redes sociales, para mí divulgación eran libros, era Sí. prácticamente leer libros. Y muy interesante sobre todo porque ahí me doy cuenta de que la frontera de la ciencia, por así decirlo, los temas en donde se está investigando y que son prácticamente ya rayan en ciencia ficción, rayan en fantasía. Y ver que estas personas están tratando de ahondar más y de investigar más, incluso que le están dando nuevas preguntas a la filosofía, que la filosofía no se creía capaz de elaborar, incluso la tecnologías de robótica, tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías de machine learning, de redes neuronales, que le están dando a la filosofía qué pensar, la cuántica. Está la anécdota esa de que decían que la física ya estaba acabada y pum, viene Albert Einstein con relatividad, viene Maxwell Planck primero. con la cuántica, Y luego de Maxwell con las Maxwell empieza ecuaciones, a abrirle el mundo a Planck y a todos los demás. sí. Oh, sí. Y entonces, y todo lo que se sigue descubriendo ahora con las nuevas partículas, las Faraday, que viene desde cuasipartículas, antes de Maxwell. Faraday antes, Sí, Tesla, no, todos ellos, sí, Tesla fue poquito después, pero sí. sí, que se han hecho montón de avances y seguirán haciéndose avances. Todo lo que falta de comprensión en neurociencia, en el cerebro. En la biología, no sé si te ha En pasado biología. de que, bueno, es que a mí me encanta la biología, pero Ajá. he encontrado muy pocas matemáticas en la biología y eso a mí se me hace como un insulto. No es tanto porque me fascinan las matemáticas, sino porque, bueno, es una ciencia exacta y
se pueden aplicar las matemáticas. Claro. Tal vez ahorita sea difícil porque no se ha visto como conjeturas como tal, pero esas conjeturas existen. Están allí, nomás es cuestión de descubrirlas. Sí, claro. Los patrones están allí, pero a veces muchas personas dicen, no, ¿para qué? Y así es como, la biología es la ciencia de la excepción, así déjalo, es como que detrás de las excepciones puede que no sea tanto una excepción, sino más bien una cierta casualidad, y una cierta casualidad se puede comparar con una probabilidad o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué es lo que sucede esa mutación? ¿Por qué sucede esto? ¿Hay algún patrón que esté ahí descrito? Claro que sí, en la naturaleza hay un buen de patrones. Incluso hay patrones que están dentro de las matemáticas, así que solamente falta alguien que empiece con esas a conectar intersecciones. ese punto Exacto, y empiece a darle como un sentido más matemático a la biología, porque en sí las matemáticas se usan o no están en todo, hasta donde te bañas, ahí están más las matemáticas. Sí, claro. Te tiras al agua y allí hay algo que tiene con física y tiene que haber también un trasfondo matemático. Te ves a ti mismo al espejo y las proporciones que tienen también tienen algo que ver matemático, no solamente Totalmente, artístico. O sea, sí. todo está relacionado. Entonces, pierdan el miedo y empiecen a indagar en qué es lo que está pasando. Sí, y si hay algo que les fascina, que dicen, no, pues ahí está. ¿Es seguro que todavía es eso? Porque hay cosas que a veces creíamos de niños y que ahorita ya no son, como por ejemplo Plutón, que dicen que era un planeta. Y ahora ya ha entrado en otra clasificación, que son los planetas enanos. Entonces hay que actualizarse, porque eso es algo muy bueno y muy hermoso de las ciencias, que todo el tiempo se están actualizando, que no son dogmáticas, que todo el tiempo están en esos cambios, y eso hace de que sean cada vez como más profundas y que nosotros podamos entender mejor nuestra realidad. En cambio, un dogma siempre te va a delimitar por las creencias, entonces eso es algo terrible, creo que para la humanidad. Sí, de hecho creo que para... dogmas es un pecado para el pensamiento humano, o sea, la naturaleza misma, porque de hecho no te dejan ni preguntarte, o sea, lo ven como algo malo y eso es algo terrible porque los niños crecen con esa ideología y es una ideología que pienso que en México se debe de romper, también en el sistema educativo, que los profes dejen de estar con sus cosas o los compañeros de no, es que eso es muy tonto, o no, ¿eso para qué? O sea, no, si no sabes la respuesta, y mínimo, ten la decencia de empezar a buscarla. Claro. Y si la encuentras y no la entiendes, mínimo intenta preguntarle a alguien más que lo entienda. Y esa persona que sepa, que no esté ahí con el cuello bien parado de, no, es que yo sé y ustedes no saben. No. Es cuando entra la divulgación. Es como que des tu parte, hacer que eso, que parece casi imposible de explicar, una persona lo puede comprender de una manera más sencilla y puede tener entendimiento de ese tema, porque al final de cuentas todos somos humanos, todos vamos hacia el mismo camino y no nos podemos atrasar como civilización, así que es nuestro deber que todos tengan acceso a una información y que puedan comprender esa información, que es algo muy importante, porque no sé si te ha pasado que vas por la calle y te dicen, no, que cristal es cuántico, es como que defíneme qué es la cuántica. Sí, claro. Sí, o sea, ya ven cualquier palabra nueva en la ciencia y la quieren usar para todo. Sí, de y hecho, ahí entran las pseudociencias, lo cual es algo que tenemos que romper, definitivamente. Sí, ahorita vamos a tocar ese tema de las pseudociencias, pero yo el único cristal cuántico que conozco es el cristal de tiempo, que prácticamente es una teoría sobre el oscilador armónico cuántico, que no tiene nada que ver con estos asuntos New Age, por así decirlo, de corriente de pensamiento mágico con respecto a la cuántica. Y hacerte un comentario también, me recuerdas en biología. Me recuerdas ahora toda esta investigación que se está haciendo sobre biología molecular, las simulaciones que están haciendo con Python y todo eso. Y eso implica mucha matemática, que tú me decías. Creo que ahora la ciencia ya comienza a ser muy multidisciplinaria. Hay muchos físicos y matemáticos trabajando con biólogos y hay muchos biólogos trabajando con físicos, por ejemplo. Con ingenieros, con médicos, con todos. Sí, todo. claro. La ciencia está hasta con el arte. De hecho, si vas, por ejemplo, a un museo y dicen, ay, ahora no es tu pintura favorita. ¿Sabes qué le están haciendo a esa pintura? Le están restaurando. ¿Y sabes cómo la restauran? Son puros métodos físicos. Sí. De hecho, los rayos X, que la dispersión de las partículas que están en la misma composición de la pintura, que cómo es que se fue eso, o sea, si llegan llegan químicos, llegan físicos, llegan matemáticos, y te restauran la pintura como si hubiera revivido al autor. Sí, claro. Sí, o sea, utilizan las mismas técnicas exactas, o sea, dicen, a ver, veo este material, le hablas a un químico, le hablas a un físico, empiezan a hacer los análisis, ya está elaborado con eso, esto y con aquello, entonces ese barniz se hace de tal forma, ese pigmento se obtiene de tal manera, bueno, era un pigmento tóxico, lo puedes solucionar con ese otro pigmento, pero pues todo está involucrado en la ciencia, hasta donde digas, no, aquí no hay ciencia, o que digas, no, es que yo quiero estudiar eso porque no me usan las matemáticas, créeme que hasta en gastronomía vas a encontrar matemáticas, sí. En las medidas y todo, o sea, en todos lados está la ciencia, no puedes evitarla, y si la evitas, pues tu vida se va a hacer horrible, se va a hacer tormentosa, y vas a terminar ahí como un alma medieval. Una cosa que me llama mucho la atención, tú que eres muy partidaria de la ciencia, del positivismo, ¿qué opinión te merece a ti estas actitudes que se están dando en Europa? Mi hermana viene de Italia,
ella es religiosa, y me estaba platicando una problemática chistosa que vive allá, que le llama la atención a ella y a mí también, porque se está usando como moda entre los jóvenes que tú no puedes ya opinar absolutamente nada sobre su vida. Ellos tienen libre derecho a vivir como ellos quieran, porque está esta tendencia de valorar muchísimo la independencia humana, la independencia de opinión pública, etcétera. De tal modo que si un muchacho de 30 años varón se considera una niña de 8 años, tienes que respetar su propia visión. Tienes que respetar el derecho a cómo él se está viendo. Y ella me decía que le llama la atención porque ¿qué pasa si este muchacho de 30 años quiere entrar a un baño de niñas? ¿Me explico? En ese sentido, y esta cultura que a veces se traslapa a Latinoamérica, en el que implica hasta cierto punto una opinión social y una opinión personal sobre cómo te ves tú ante los demás, y por otro lado, cómo unirlo ante la ciencia que es positivista tal cual, es decir, el hecho es el hecho, la cosa es la cosa, y le quieras llamar como le quieras llamar, el efecto que tiene este fenómeno es así. ¿Qué opinión te merece este tipo de actitudes sociales que se están viendo en Europa? Pues ante nada, yo creo que el respeto es algo muy importante sin importar el ser vivo que sea. Aquí ya entra entre seres vivos. Claro. Porque, claro, o sea, tienes que respetar a cualquier animal, a la naturaleza y sobre todo, pues a los humanos también. O claro. Sea, no he estado por un punto elicista, pero tienes que respetar a todo lo que te rodea. Eso es algo indispensable. Y es algo que a veces en nuestra cultura no adoptamos. Siento que la libertad de expresión es algo que ya hacía falta, sí, que es necesario siempre y cuando no se imponga. O sea, por ejemplo, lo de la compañera que estaba imponiendo el lenguaje de señas con un lenguaje inclusivo, lo cual no es así. De hecho, y no me odien, pero yo considero que lo del lenguaje inclusivo en realidad no es un lenguaje. Y visto desde el punto de vista, pues, lingüístico, no es un lenguaje. Es solamente un discurso. Sí, una modificación. Un verdadero lenguaje es el braille, es el lenguaje de señas. Son los idiomas nativos así. Pero bueno, ese es un paréntesis. Yo pienso que si una persona se considera otra persona, eso ya entra en rasgos psicológicos. Y está perfecto y tiene que ser respetada tal cual como es. Si esa persona se identifica de otra manera, adelante, que ella siga así, siga su vida, porque ella está en todo su derecho de ser feliz, de ser respetada, sin importar cómo viste, porque en realidad hemos crecido en una sociedad, por desgracia, llena de estereotipos. Claro. De que no, que esto nomás para tal, incluso con colores, con vestimenta, de que no, que te tienes que depilar forzosamente, que tienes que hacer eso, que aquello, que tienes que tener cierto estándar, cierto, incluso hasta tono de piel a veces, y eso es algo realmente ridículo, es algo absurdo, es algo que no debería de seguir. Sí. Así que prácticamente las personas, adelante, si ellas se sienten bien expresándose de otra manera, que lo hagan, o sea, ellas son libres, eso no tiene ningún conflicto con la ciencia como tal. Lo que tiene conflicto con la ciencia es cuando quieren imponer algo, claro, como por ejemplo alguna ideología. Ahí sí se tienen que tener bien en cuenta 3 factores, que una cosa son los hechos, otras cosas son las ideologías, y otra cosa es la manera en la que te expresas. Claro. O sea, eso sí son como 3 cosas distintas, o sea, no puedes mezclar las creencias. Por ejemplo, en el caso de la medicina no puedes mezclar tus creencias religiosas con la ética moral de la medicina. O sea, eso es... Claro. Eso es terrible. Incluso puede llevar a la muerte de una persona. No sé si te tocó ver las noticias de hace unas semanas que a una persona que era transexual no la quisieron atender en un hospital católico simplemente porque era transexual. Sí, y esa persona, super. pues, es peligroso. O sea, puede correr el riesgo de morir o algo. Imagínate que alguien de otra religión, por ejemplo, va en el centro de Guadalajara, tiene un paro cardíaco, es el hospital más cercano, lo llevan y no, como eres otra religión no te podemos atender. O sea, eso es algo antimoral, eso es como para cerrar a las personas que están allí. ¿Sabes qué? No te mereces ni siquiera el título de médico, porque para empezar un médico, él respeta lo que viene siendo realmente la vida. Pero otra cosa, también hay que entrar en una cuestión de ¿qué es realmente la vida? Sí, es una polémica sí. Porque aunque el médico por juramento debe salvaguardar la salud y la vida, no está definido totalmente por todos lo que es la salud, lo que es la vida. Lo que es, obviamente en casos extremistas entendemos fácil. Vivo es mientras no me peguen un balazo, por así decirlo. Exacto. Salud es mientras no me esté muriendo de VIH, por ejemplo. No tenga alguna enfermedad conocida, pero claro, ahí también está la salud mental, están un montón de cosas. Hay muchos límites. El punto es que sin importar qué persona sea, sin importar la creencia, tiene derecho, es en todo su derecho de recibir una atención médica y que también te atiendan bien, porque siempre pasa, no sé si te pasa en el hospital que te juzgan por cualquier tontería o cosas así. Y eso es algo terrible, es algo que se debe de cambiar en nuestra sociedad. O sea, principalmente el saber diferenciar entre una creencia y un hecho. Claro. Porque he visto mucho aquí, principalmente en Guadalajara, que son muy
panistas conservadores. Sí, sí. No sé si eso no se puede decir sin el reportaje. Se va a revolcar don Efraín González Luna en su tumba, pero sí te creo. Sí, o sea, que son tan conservadores, mira, que terminan haciendo cada tontería que dices. En política ya el color de la camisa ya no importa, ya ahorita ya se nota que no... horribles, pero bueno, al rato me suicidan, como siempre. Esa también es otra realidad, una desgracia. Otra cosa también es que a veces se dejan llevar tanto por sus creencias que, por ejemplo, en la polémica del aborto, que en realidad no entendía por qué ser polémica, o sea, aparte de que es un derecho universal en las mujeres, que de hecho hay un documento de la ONU que determina todos los derechos de las mujeres, pero por ejemplo en México solamente tenemos 14 de esos 300 y tantos derechos, y uno de esos derechos es el derecho al aborto, porque uno dice, no, es que es un bebé, y es como que te das cuenta de qué demonios es un bebé, te das cuenta de qué es la vida, has visto aunque sea alguna manera, algún punto de tu vida has visto lo que es la reproducción celular, y es cuando entra ahí la divulgación, porque dice, a ver, si en la primaria, que es cuando se vieron de ver esos temas de cómo es que la célula se divide y cosas así, de qué es la reproducción celular, etcétera, etcétera, no los vieron, entonces es tarea del divulgador llevar al público esos temas, que los comprendan y que sean parte de su vida y que los puedan aplicar, porque a veces incluso han ocurrido muchísimos accidentes por cosas de que ellos desconocen de cualquier ciencia. Han ocurrido quemaduras graves, por ejemplo, de personas que mezclan, está el aceite hirviendo y le agregan agua y es como que espérate, eso tiene algo que ver físico, algo químico y además puede ser un riesgo para tu salud. No, o que mezclan algunas sustancias en el baño, no sé si tu mamá dice que el cloro con esto, que el cloro con aquello, es como que de eso no se debe de hacer. Claro. Es algo que un divulgador también tiene que hacer, es como que para salud de las demás personas, por cuidado, también tenemos que... Sí, por ejemplo, lo que me decías de separar hechos de ideología, no tenemos por qué hacer ideología sobre, por ejemplo... El aborto, si es homicidio, si es un bebé, si es un feto, esa es ideología. Lo que la ciencia tiene que hacer es procurar la salud de la mujer. Si ella se va a abortar o no va a abortar o lo que sea, lo que debe hacer el médico es procurar su salud, procurar la salud de la mujer. En ese sentido, tendría la obligación de asistirla, de ella si está decidiendo abortar o no abortar, porque el hecho de el aborto es un punto de idealización, de ética, de moral, que no tiene nada que ver con la ciencia. Así también, como te decía, yo, por ejemplo, soy partidario de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Son 3 ideales con los que quiero yo siempre convivir, porque conforme los analizo me convencen más. Y en ese sentido, yo podría esforzarme mucho para que tu opinión sea respetada. ¿Me explico? Sí. Es decir, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, quiero respetar que tú puedas dar una opinión, el derecho a la opinión. Regresamos al ejemplo anterior que decíamos del adulto, un varón de 30 años que se considere niña de 8. Yo voy a respetar totalmente tu opinión y voy a defender que tú puedas dar tu opinión. Pero en ciencia, las ideologías no importan. Si tú necesitas una pastilla para un varón adulto de 30 años, si no te vas a fallecer, no te voy a dar una pastilla para una niña de 8. Independientemente de tu ideología, la ciencia hace a un lado esas cuestiones y se enfoca a lo que necesita tu anatomía, por así decirlo. Sí. Sin tener que decir que eres un varón, sin tener que decir que eres una niña, el hecho ahí está, índice de masa corporal, sacas relaciones y le toca este medicamento. En ese sentido siento que la ciencia nos puede dar una brújula, un norte, porque en ideologías es muy fácil... Poco a poco, o sea, en la definición, las ideologías se pierden en las definiciones de las cosas. Y hasta ahorita no está definido lo que es una vida, lo que es una persona, lo que es un bebé, lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es un heterosexual. Obviamente hay definiciones. Pero eso de heterosexual es más bien ya una ideología, o sea, es como un sentimiento. Bueno, es que una cosa sería como lo que sientes, otra que ahí entra lo que expresas, otra es lo que crees, porque a veces no van de la mano. Pero son definiciones. O sea... Tú no puedes decirme que expresar es algo exactamente. Me puedes decir que hay una definición. Es algo como subjetivo, más bien. Sí, depende de cada persona, la intensidad y por todo ejemplo, eso. Si defino lo que es expresarme en gramática, es una cosa. Si defino lo que es expresarme en el rap, es otra cosa. Si defino lo que es expresarme en el arte, es otra cosa. ¿Sí me explico? Si defino lo que es expresión en matemáticas, es otra cosa. Entonces, definiciones e ideologías es muy difícil porque tienes que ver el contexto, escuchar la opinión del otro, respetarla. Y todo eso también. Pero eso no tiene nada que ver con los avances científicos porque se apegan a la lógica y a la matemática y sobre todo a la causa y el efecto. Que aunque la cuántica pareciera querer estar rompiendo causa y efecto, por eso Einstein...
Por eso Einstein se sentía tan acorralado muchas veces por Bohr y por Schrödinger al principio cuando estaban descubriendo la cuántica. Por eso hizo la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, donde le dice, la cuántica es incompleta, todavía no la estamos entendiendo. Porque decía, Dios no juega a los dados, ¿cómo va a jugar a los dados con la probabilidad y todo eso? Eso nos hace entender hasta cierto punto cómo la ciencia también es un proceso de descubrimiento. Es un proceso muy tardado, ocupa varias generaciones, ocupa varias mentes. Sí, porque una persona no piensa igual a la otra. Incluso algo que tú estés ignorando, alguien más lo puede ver y, es por este lado, podría ser, y así, es algo muy increíble. Y también, incluso ha habido varios científicos que han llegado a callarse hasta cierto punto por sus ideologías, por sus creencias religiosas. Claro. Es que es antinatural, es algo terrible, y sí entraría la palabra pecado. El hecho de dejarte llevar más por tus creencias que por los hechos. ¿Sabes lo que significa pecado? Pecatu, de latín, significa no atinarle la flecha al blanco. Entonces, en ese sentido, la ciencia tiene que ser falseable para que pueda ser ciencia, es decir, tiene que ser comprobable. Eso sí. Tengo que decirle, a ver, vamos a ponerte a prueba, tu teorema, tu ley, vamos a ponerte a prueba y si lo puedo poner a prueba. Aquí en China y en todos lados. Exacto, si lo puedo poner a prueba, eso es ciencia. Si no lo puedo poner a prueba, no es ciencia. Yo no puedo poner a prueba una definición humana sobre bebé, sobre vida, sobre hombre, pero puedo poner a prueba cada hecho, cada experimento, cada avance científico. Eso sí se puede poner a prueba. De hecho, los científicos están obligados a publicar sus experimentos y explicarlos específicamente cómo los hicieron y los realizaron. Por eso creo yo, y sigo creyendo yo, que la ciencia pura y dura nos puede seguir dando un norte de hacia dónde avanzar. Porque independientemente de tu religión, de tu ideología, siempre de está lo allí que la piensas, ciencia. En todas las culturas. La ciencia busca una. Ha estado con nosotros a lo largo de la humanidad. Nomás que a veces ha sido como callada o no la han querido comprender, pero está allí y allí va a seguir estando. O sea, puede que nuestra sociedad o como tal se destruya o incluso haya otra especie después y la ciencia va a seguir allí. Claro. Allí va a estar. En cambio, las ideologías no, eso siempre cambia. Y en sí, la ideología ahora sí depende de cómo es que te sientas. Si te sientes como con tu ideología está bien, pero no tienes por qué imponerla. Así es. Y la ciencia te gusta o no, ahí está. Y de hecho, si quieres hacer enojar a alguien, bueno, a mí me ha pasado mucho porque también me encanta desafiar y hacer enojar a las personas. Claro. Es como que dices esto, demuéstramelo. Claro. Y ¿cómo se enojan? Claro, te dicen hasta de lo que te vas a morir porque saben que no se puede demostrar porque es una creencia. Claro, y hay es cosas donde solo entonces es tu era opinión. mitología. No, y la mayoría de cosas. Y así es como te excomulgan a los 17. La mayoría de cosas en la vida cotidiana tiene que ver con opiniones. Sí. Y también está bien que las tengas, como te decía. Pero que decidamos como sociedad en base a opiniones. Eso no es aceptable. Ahí está la ciencia, mira. Y cada vez la ciencia se mete más también a sociología, lo que necesita el grupo social, lo que necesita una ciudad, incluso si en política se metiera la ciencia, si se hicieran estadísticas reales de lo que necesita tal colonia, todo cambiaría muchísimo. Todo el país. Esperemos que eso vaya cambiando con los programas de Smart City, que ya poco a poco se están haciendo, o del Internet de las cosas. Estaría bueno que los políticos no solamente se dedicaran a una cierta carrera y que no se las hayan pasado porque dieron una buena faja de dinero, no, sería bueno que ellos también fueran científicos, porque con un solo político que tuvieras, uno no porque lo van a matar, ponle que con que tuvieras un grupo de científicos en la política, ya harías un levanto, porque, a ver, eso está fallando por eso y por aquello. Y es que son creencias, no, las creencias aquí no caben. A ver, espérate. Que lo que queremos hacer es mejorar el país, tenemos que hacer eso y aquello, se ocupan estadísticas, se ocupan números, porque ya ves cómo desvían todo, y en cualquier universidad no es pleito, en todos lados se desvía y son recursos que incluso dices, México, yo hubiera pagado la deuda eterna desde quién sabe cuándo, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Sí, Beira, ya estamos por concluir el tiempo de grabación, quiero pedirte que me recomiendes algún libro, alguna app, algún divulgador que te interese mucho, tus redes sociales, y ya ahorita yo también doy mis redes sociales, y ya, para cerrar el capítulo. ¿Algún libro? Ahorita hay unos que son del Fondo de Cultura Económica, que es Ciencia para Todos. Cualquier libro de esos, léanlo. Si no, también los pueden encontrar algunos en internet por ahí. De páginas, hay una aplicación que se llama SkyMap, que es muy buena para astronomía, si quieren meterse a esos rollos. Te dice específicamente la ubicación en la que estás, porque pues es otro rollo ya más grande por mecánicas celestes y cosas así. Por ejemplo, en Guadalajara creo que son 23 tantos grados, es tu ubicación, y ya a partir de ahí es qué astros vas a ver, a qué horas, etcétera, y luego depende de la época del año y demás. Ok. O sea, es todo un show, eso es para otro tema, pero bueno. De divulgadores,
chéquense muy, o sea, no crean de, ay, lo vi en un TikTok. No, por favor, busquen más a fondo y si lo vieron, cuestiónense. Ya que la persona a la que lo vieron, pues no se cuestionó, cuestionense ustedes y como tarea les dejo investigar todo lo que vean. O sea, todo lo que vean si realmente es lo que te dicen o no. Claro, eso es Métanse importante. ese tema y si no, pues busquen a la Sociedad Científica Juvenil. Estamos también con la sede nacional. Aquí en Guadalajara está la SCJ Guadalajara, Sociedad Científica Juvenil Guadalajara. Ahí entran, o si no, estoy en todos lados como Vera Castellanos, yo los guío. Tal vez no les conteste al momento, pero les voy a contestar. Porque a veces ando metida en otras cosas y se me va el rollo. Que te busquen en tus redes por Vera Castellanos. A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @alejandrosau. Y recuerden que si este podcast les gustó mucho, compártanlo. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Cuídense, nos vemos en la próxima. Hasta y luego. Que tengan una buena estancia. Espero que les haya servido. Hasta luego. Gracias. Diálogos Espaciales, un podcast de la